Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo empieza a cambiar dentro de ella. No ocurre después de una discusión. No aparece tras una traición evidente. No llega acompañado de palabras duras ni de decisiones claras. Llega en un momento cotidiano, aparentemente inofensivo, mientras ella escucha tu voz, observa tu forma de reaccionar, o simplemente nota cómo se siente cuando estás cerca. Y en ese instante, sin que tú lo sepas, su atracción empieza a debilitarse. No porque haya dejado de quererte, no porque haya conocido a alguien más, sino porque su mente y su cuerpo comienzan a enviarle una señal interna difícil de explicar con palabras. Una sensación sutil que no grita, pero que insiste. Algo dentro de ella deja de resonar igual. La mayoría de las personas cree que la atracción se pierde por grandes errores, por fallos evidentes, por hechos dramáticos. Pero la psicología emocional femenina muestra algo distinto. La atracción no suele apagarse de golpe. Se desvanece lentamente, como una luz que se atenúa sin que nadie toque el interruptor. Y lo más desconcertante es que, cuando ella empieza a notarlo, muchas veces ya es tarde para revertirlo. Imagina a una mujer sentada frente a alguien que, en teoría, sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado su apariencia, no ha dejado de estar presente, no ha hecho nada claramente incorrecto. Pero ella se sorprende pensando menos en él. Se da cuenta de que ya no anticipa sus mensajes con la misma emoción. Nota que el silencio ya no le pesa tanto como antes. Y esa observación interna la inquieta, porque no sabe explicar por qué ocurre. Dentro de su mente, comienza un diálogo silencioso. No es consciente al principio. No se dice a sí misma que está perdiendo la atracción. Solo siente una leve desconexión emocional, una especie de distancia invisible, como si algo que antes fluía de forma natural ahora necesitara esfuerzo. Desde la psicología, se sabe que la atracción femenina no se sostiene únicamente en el afecto o en la estabilidad. Se alimenta de una sensación interna muy concreta, la sensación de estar emocionalmente estimulada, de percibir al otro como una presencia viva, autónoma, con dirección propia. Cuando esa sensación se debilita, el deseo no desaparece por decisión, sino por falta de activación interna. Ella no se despierta un día pensando que ya no siente atracción. Lo que ocurre es más sutil. Empieza a sentirse menos vista, menos movida emocionalmente, menos sorprendida. Y su cerebro, que está diseñado para buscar estimulación emocional y coherencia interna, comienza a reducir la inversión afectiva. Piensa en una relación en sus primeros momentos. Ella observa, interpreta, imagina. Cada gesto tiene peso. Cada silencio genera preguntas. Hay una tensión emocional que no es ansiedad, sino expectativa. Esa tensión es uno de los pilares invisibles de la atracción. No es drama, es curiosidad emocional. Con el tiempo, si esa tensión desaparece por completo, si todo se vuelve predecible no en el sentido de seguridad, sino en el de estancamiento, algo dentro de ella se relaja demasiado. Y cuando la mente se relaja en exceso, el deseo pierde espacio para existir. Muchas mujeres describen este proceso con frases como «no sé qué pasó» o «simplemente dejé de sentir lo mismo». Y no es una evasión. Es una descripción honesta de algo que ocurre a nivel emocional y biológico sin pasar por el lenguaje racional. El cerebro femenino procesa la atracción como una experiencia emocional integrada. No separa fácilmente lo que siente de cómo se siente consigo misma cuando está con alguien. Por eso, cuando una mujer empieza a sentirse menos viva emocionalmente en presencia de alguien, su mente comienza a asociar esa persona con una reducción de energía interna. No es que él haga algo mal de forma directa. A veces, el error es invisible porque no es una acción, sino una dinámica, una forma de estar, una manera de reaccionar siempre igual.
una disponibilidad constante que elimina cualquier sensación de misterio emocional, una adaptación excesiva que, sin intención, comunica que ya no hay nada nuevo que descubrir. Ella no lo analiza de esta forma, no piensa en términos de dinámica o estimulación. Lo siente como un leve apagamiento interno, y ese apagamiento genera culpa porque socialmente se le ha enseñado que debería sentirse agradecida, tranquila, satisfecha. Entonces intenta convencerse de que todo está bien, pero el cuerpo no negocia con las ideas. El cuerpo responde a estímulos, y cuando esos estímulos desaparecen, la respuesta cambia. En este punto, muchas mujeres empiezan a comportarse de manera distinta sin darse cuenta. Se vuelven un poco más distantes. Contestan con menos profundidad emocional. Se refugian más en sus propios pensamientos. No porque quieran herir, sino porque su mente está reorganizando prioridades emocionales. Desde fuera, esto puede parecer confuso. Él siente que algo cambió, pero no sabe qué. Intenta compensar con más atención, más presencia, más palabras. Y sin saberlo, puede acelerar el proceso, porque responde desde la ansiedad de perder, no desde la estabilidad interna. Lo que ocurre aquí es clave para entender la atracción femenina. Cuando una mujer percibe que la energía emocional del otro depende demasiado de su respuesta, su mente empieza a asociar esa presencia con carga en lugar de estímulo. Y el deseo no convive bien con la carga emocional. Ella necesita sentir que el otro tiene un centro propio, que no gira alrededor de ella, pero que la elige, que no la necesita para sostenerse emocionalmente, pero que la desea. Esa diferencia es sutil, pero fundamental. Cuando esa percepción se pierde, cuando ella siente que su presencia ya no despierta nada nuevo, su mente empieza a protegerse. Reduce la inversión emocional para evitar una sensación de vacío interno. Y lo hace sin avisar, porque no es una decisión consciente. Aquí nace uno de los mayores malentendidos en las relaciones. Él cree que el problema es falta de amor. Ella siente que algo no encaja, pero no sabe explicarlo. Y ambos se enfrentan a un silencio emocional que crece sin nombre. Este es el punto exacto en el que la atracción empieza a desaparecer. No cuando hay conflicto, sino cuando deja de haber tensión emocional viva. Cuando todo se vuelve correcto, pero plano. Cuando no hay peligro emocional, pero tampoco hay magnetismo. Y lo más importante es esto. En esta fase, ella aún no se ha ido. Aún no ha tomado ninguna decisión. Pero su mente ya ha empezado a tomar distancia interna. Y entender este momento es la clave para comprender por qué, más adelante, su desconexión parece repentina cuando en realidad llevaba tiempo gestándose en silencio. Aquí es donde el proceso se vuelve realmente interesante, porque lo que ocurre después no depende tanto de lo que se diga, sino de lo que se transmite sin palabras, de cómo se habita el silencio, de cómo se sostiene la propia identidad emocional. Y eso es lo que empieza a revelarse cuando observamos con atención lo que sucede dentro de su mundo interno, cuando la atracción comienza a debilitarse, incluso cuando ella aún sonríe, aún está presente y aún dice que todo está bien. Cuando la atracción empieza a debilitarse, la mente de una mujer no entra inmediatamente en alarma. No se encienden luces rojas. No aparece una urgencia por huir. Lo que surge primero es una sensación difusa, difícil de nombrar, como si algo que antes estaba vivo ahora estuviera en pausa. Ella sigue allí. Sigue escuchando. Sigue compartiendo momentos. Pero internamente comienza a sentirse menos involucrada. Es en esta etapa donde su mundo emocional empieza a reorganizarse en silencio. Ya no busca inconscientemente la validación emocional del otro. Ya no siente esa necesidad suave de ser vista por él. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio profundo. Porque gran parte de la atracción femenina se construye alrededor de cómo se siente ella consigo misma cuando está con alguien,
empieza a notar que, cuando él habla, su mente se distrae con más facilidad. No porque lo que diga sea irrelevante, sino porque su cuerpo ya no responde igual. Antes, una palabra bastaba para generar emoción. Ahora, necesita más estímulo para sentir algo parecido. Y como no lo encuentra, su atención se desplaza hacia adentro o hacia otros espacios de su vida. Aquí ocurre algo crucial. Su cerebro, que siempre busca coherencia emocional, empieza a ajustar sus expectativas. Sin que ella lo decida conscientemente, reduce la intensidad con la que se entrega emocionalmente. Es una forma de protección. Cuando el deseo no se alimenta, la mente prefiere retirarse antes que forzarse a sentir. Muchas mujeres, en este punto, intentan convencerse de que es normal. Se dicen que todas las relaciones cambian, que la pasión inicial no dura para siempre. Y en parte es cierto, pero hay una diferencia enorme entre una transformación natural del vínculo y una desconexión emocional progresiva. El cuerpo lo sabe, aunque la mente lo niegue. Empieza entonces una fase de observación interna. Ella se observa a sí misma sintiendo menos. Se pregunta si es cansancio, estrés, rutina. Busca explicaciones externas porque aceptar que la atracción se debilita genera miedo. Miedo a tomar decisiones, miedo a herir, miedo a equivocarse. Mientras tanto, su comportamiento cambia de formas casi invisibles. Responde con menos entusiasmo. Comparte menos de su mundo interno. Se vuelve más reservada emocionalmente. No porque quiera castigar, sino porque su sistema emocional ya no se abre con la misma facilidad. Desde fuera, él puede percibir una distancia, pero no entiende su origen. Intenta recuperarla desde lo que conoce. Más atención, más presencia, más esfuerzo. Y aunque la intención es buena, el efecto suele ser el contrario. Porque cuando la atracción se debilita, la sobrepresencia puede sentirse invasiva en lugar de reconfortante. Aquí es importante entender algo esencial. La atracción femenina no responde bien a la insistencia emocional. Responde a la percepción de una energía estable, autónoma, segura de sí misma. Cuando ella siente que el otro se mueve desde el miedo a perderla, su mente lo registra como una pérdida de centro emocional. No lo juzga, no lo analiza, simplemente lo siente. Y ese sentimiento refuerza la desconexión, porque el deseo necesita espacio para respirar. Necesita sentir que el otro no se desmorona emocionalmente si ella se retira un poco. En este punto, muchas mujeres empiezan a experimentar una sensación incómoda. La culpa. Culpa por no sentir lo mismo. Culpa por no poder devolver la intensidad emocional que reciben. Y esa culpa las lleva, en algunos casos, a seguir presentes aunque internamente ya estén más lejos. Esto crea una paradoja dolorosa. Por fuera, la relación continúa. Por dentro, ella se va preparando emocionalmente para una posible salida, aunque aún no lo sepa. Su mente empieza a imaginar escenarios sin el otro, no como una fantasía consciente, sino como una exploración emocional silenciosa. Empieza a disfrutar más de su espacio personal, a sentirse más ligera cuando está sola. Y esa ligereza contrasta con la sensación de carga que puede aparecer cuando percibe expectativas emocionales constantes. No porque el otro sea una carga, sino porque su sistema emocional ya no está sincronizado. Este desajuste es clave. La atracción no se pierde porque falte amor, sino porque falta sintonía emocional. Cuando dos sistemas emocionales dejan de vibrar al mismo ritmo, uno de ellos suele retirarse para recuperar equilibrio interno. Ella no está pensando en términos de abandono, está buscando volver a sentirse completa emocionalmente. Y si esa sensación ya no surge en la relación, su mente empieza a buscarla en otros lugares, primero dentro de sí misma. Es aquí donde la desconexión se vuelve más estable. Ya no es solo una sensación pasajera,
empieza a convertirse en una nueva normalidad emocional, y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta revertirla, porque su mente ya ha aprendido a funcionar sin esa conexión. Lo más delicado de este momento es que aún hay cariño, aún hay respeto, aún hay historia compartida, pero el deseo, que no se sostiene en la historia, sino en la experiencia emocional presente, empieza a quedarse sin alimento, y cuando el deseo se debilita lo suficiente, la mente femenina comienza a cerrar el vínculo de forma gradual, como quien baja el volumen poco a poco para no sentir el silencio de golpe. En la siguiente parte, este proceso se vuelve todavía más claro, porque aparece una señal interna muy concreta, una reacción psicológica que marca el punto en el que la atracción ya no solo se debilita, sino que empieza a transformarse en distancia emocional consciente, incluso cuando aún no hay una decisión tomada.